En una habitación con vigas de madera en el techo y ambiente gélido, Josefa estaba completamente dormida. Nada parecía moverse en esa oscuridad doméstica. Ni siquiera los animales del pesebre cercano parecían tener vida en esa noche cerrada y silenciosa, hasta que Josefa sintió en su cama el peso de un cuerpo sentándose sobre el jergón. Abrió los ojos y vio a su madre, que con un candil en la mano alumbraba la penumbra. «¿Pasa algo, madre?», balbuceó casi con miedo. Los ojos de Plasencia parecían querer descifrar alguna verdad inscrita en la frente de la muchacha, que permaneció cubierta por las mantas para que semejante mirada no la hiriese. «¿Qué sucede, madre?», insistió. No es justo y me pregunto todos los días y cada vez que te veo, ¿por qué no eres tú la que está ahora en el cementerio siendo comida por los gusanos? ¿Por qué fue Luisito y no tú? Si Dios quiso que me faltara un hijo, no eras tú la que tendría que estar conmigo, sino él. Ya no volveré a ver a mi hijo, ¿lo entiendes?, pronunció con una insistencia pasmosa. Sí, madre, lo entiendo. Yo también echo de menos a Luis y lo siento de verdad. Perdóname. Pidió disculpas por el hecho de estar viva. Bienvenido, Alejo, a nuestro espacio de Luces y Sombras. Y bueno, como escritor, prolífico escritor, entre otras cosas, si te parece, vamos a comenzar a charlar un poquito acerca de tu última novela, El demonio del mediodía. ¿Sí? Como escritor y además como analista internacional, te preguntaría qué análisis haces, sobre todo, más que el título. A mí me impactó las imágenes de la tapa del libro. De la portada. De la portada. ¿Qué querrías comenzar contándonos sobre eso? Bueno, ante todo, gracias por invitarme, Silvia. Un honor estar acá en tu programa. Y nada, El demonio del mediodía es un título que remite a lo que los franceses llaman Le démon du midi, que es la crisis de la mediana edad, ¿verdad? Que el concepto del demonio del mediodía en realidad viene desde la Edad Media, en que los monjes después del mediodía les agarraba la pereza, después de comer, que les llamaban también el demonio de la asedía, que sería la pereza, ¿no? Pero después el concepto se desvirtuó y pasó a enfocarse en la crisis de la mediana edad de algunas personas que les entra como un demonio, ¿no? Que se relaciona también muchas veces con los procesos menopáusicos de las mujeres. Los hombres también sufren el demonio del mediodía. Y entonces, bueno, remite básicamente a eso. Por eso la portada tiene un demonio que está llorando con una inyección de Botox y con guirnaldas, porque hoy justamente la gran pregunta que formula la novela de manera digamos, subyacente. Es una novela que se puede leer en varias capas, ¿no? Es una radiografía también de la España profunda, pero también qué es lo que hace el sistema actual con las mujeres, en este caso, en su climaterio, cómo abordan ante la dictadura de la juventud, la dictadura de la belleza, el rechazo de afrontar la senectud como si fuera algo inaceptable, y lo que no podemos evitar es la muerte y el envejecimiento. Entonces es una lucha perdida, puede haber triunfos pírricos momentáneos donde uno se pone botox, pero el final ya sabemos cuál es. Entonces la novela, digamos, de alguna manera recoge todo esto y narra el demonio que le entra a una mujer. La novela transcurre en una
en una ciudad a 100 kilómetros de Buenos Aires y en Cuenca, España, ¿verdad? Entonces, muchos me han preguntado si la ciudad a 100 kilómetros de Buenos Aires que no se nombra es Mercedes. Yo eso no, digamos, es un dato que queda para el autor, claro, y para ciertos círculos adyacentes que pueden interpretar que sí o que no. Puede ser cualquier otra ciudad, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Buenos Aires está rodeada de ciudades que están a 1 hora o a 100 kilómetros. Pero también es una radiografía de la España profunda y cómo también las huellas transgeneracionales, los mandatos familiares, sistémicos, heteropatriarcales sobre todo, son muchas veces como una fuerza negativa acumulada que en algunos casos eclosiona durante la menopausia en el caso de algunas mujeres. Cuando no hay herramientas intelectivas o emocionales adecuadas, pasa lo que pasa, ¿no? Que estamos viendo que hay una gran disolución de matrimonios. El otro día estaba leyendo una encuesta que desde hace unos 15, 18 años, el 80% de los matrimonios son pedidos por las mujeres, justamente porque son, en este caso, en esta modernidad líquida, son las nuevas víctimas de una presión industrial, cosmética de los laboratorios para no permitírsele envejecer, básicamente, y ajustarse a un patrón de belleza estandarizada. Y eso vos hablabas, por un lado, de España, por otro lado, situabas en una ciudad acá en Argentina. ¿Vos lo ves eso un fenómeno mundial, global? Sí. Bueno, hay que matizar que... Por supuesto habrá culturas. Claro, exactamente. Más tradicionalistas que... No, es que tienen otra relación con la idea de la muerte. Por ejemplo, las religiones orientales, o las sociedades orientales, con un concepto taoísta o hinduista de la reencarnación. La angustia de la muerte no se manifiesta de una manera tan brutal y tan negacionista como en Occidente. Entonces, envejecer, lo que encubre, la angustia de envejecer encubre una angustia por la muerte, ¿no? Claro. También el deseo, digamos, de acumular riqueza, son todas angustias que encubren la angustia de la muerte, ¿no? Sí. Entonces el libro aborda muchas de estas cosas, ¿verdad? Y también cómo los patrones heteropatriarcales enquistados en las familias y permitidos dentro de la familia, por ejemplo, ahí hago una narración bastante detallada de cómo es la vida actual en la España rural. La novela transcurre en un pueblo de 700 habitantes llamado Carrascas del Campo, en la España profunda, en Cuenca, que pertenece a Castilla-La Mancha, y tenemos una idea muy idealizada de España moderna, rica, pero en realidad la ruralidad en la cultura española sigue estando muy vigente, con machismos, con mandatos heteropatriarcales muy marcados, aceptados y ejercidos dentro de las familias, ¿no? Entonces, bueno, la protagonista de la novela, de alguna manera, emerge de toda esa urdiembre cultural, a pesar de que vive a 10.000 kilómetros, tiene un matrimonio nutritivo, bello, con todas las condiciones adecuadas, tanto afectivas como estructurales. Cuando debe enfrentar a sus 50 años su proceso menopáusico, está ya en una crisis autodestructiva que termina liquidando todo su sistema personal, ¿no? Entonces, básicamente la novela trata sobre eso, ¿no? Y trata también, habla sobre el tabú masculino. La novela muestra muy bien el dolor del hombre frente a esa nueva realidad que le irrumpe. El personaje, el que narra, es un escritor del cual no sabemos el nombre, y narra toda su experiencia emocional. Y es un tabú no hablar del dolor masculino, ¿verdad? Entonces, en este caso se expone, ¿no? Claramente. Claro, eso te iba a decir porque hablabas mucho, y que obviamente habla de eso la novela. Claro que yo todavía no la he leído, pero hablabas en el caso de la mujer. Y yo pensaba, ¿qué pasa con los vínculos? Claro. A partir de lo que vos vas narrando, tanto sea en la pareja, en la familia, y me quedé con algo que vos dijiste, esto del porcentaje de
de matrimonios que se disuelven o terminan en un divorcio, y es que es la mujer la que lo solicita, cuando antes el mandato es que el casamiento perdure para toda la vida. Exacto. ¿Es cierto? Porque eran otros los valores Exacto, y otras las características culturales. Pero, ¿qué visión o tenés vos, si querés plantearla en esta época como analista, relacionando la novela con respecto a los vínculos, las luces y las sombras de este tiempo? No, evidentemente hay un cambio de paradigma en cuanto a la familia. Una vez yo estaba teniendo una discusión con una amiga que es militante, feminista, ¿no? Entonces, el libro no es ni mucho menos una defensa de la familia a ultranza, pero sí debo decir que la familia está en un proceso de degradación que está planificado además, ¿no? Eso de hasta que la muerte nos separe, bueno, si va bien, pero si no va bien hay que diluir el matrimonio. El tema es cómo abordamos ahora las pequeñas crisis que puede haber en cualquier matrimonio. Estamos en la cultura de la satisfacción inmediata, entonces hay una cosa de, bueno, siempre el jardín parece más verde del otro lado de la cerca, ¿no? Entonces las mujeres están en un proceso, los hombres también, de cosificación, donde la imagen, lo superficial, lo estándar, prima por sobre la construcción filial, colectiva, amorosa, afectiva. Hay un derrumbe muy drástico, creo yo, sobre esta cuestión de la construcción afectiva. Y entonces, ante cualquier tentación o cualquier traspié, o simplemente, sin que haya nada, simplemente la tentación de experimentar todos los espejitos de colores que nos vende la sociedad de consumo, la tecnología, el WhatsApp que crea universos paralelos dentro de la pareja, las redes sociales. Eso anima a que haya una tentación irrefrenable por salir a eso que es todo un espejismo. Después hay también un gran porcentaje de arrepentimientos, de decir, bueno, no era esto lo que yo creí que iba a ser, ¿no? Y un gran vacío, creo yo también. Básicamente, por supuesto, ¿no? Que no llena todo esto que vos describiste muy bien en esto de los espejitos de colores, ¿no? Porque somos seres sociales, necesitamos del otro, más allá del gran individualismo que vivimos en esta época, en una de las grandes características es el individualismo, esto que dijiste vos, lo que yo quiero, la mujer que quiere realizarse, que quiere ante tantas ofertas descubrir cosas nuevas, perder de vista al otro. Exacto. ¿No es Sí. El tema justamente, ¿no?, de la realización personal habla mucho la novela, se centra un poco en eso, ¿no? Porque los protagonistas, digamos, de alguna manera discuten en algún momento ¿qué debe ser un matrimonio? Un espacio de realización mutua, ¿no? O sea, que los cónyuges generen mutuamente las condiciones propicias para la realización de uno como del otro, ¿verdad? Sí. Y esto es lo que subyace también en los diálogos que hay entre los protagonistas, y no creer que la realización es lo que marca la tendencia. Bueno, exploto todo y comprar una épica de mujer soltera, falsamente empoderada. Hay una escritora mercedina, Ayelén Sequeiro, que escribió hace poco una muy interesante novela, Buenos Aires, Madrid, París, Madrid, a través del espejo, donde ella habla, ¿no?, no en la novela, sino comentando una vez sobre este libro, el falso empoderamiento, ¿no? Sí. El empoderamiento de la mujer tiene que ver con obtener nuevos nichos de derechos, de respeto, de igualdad, porque hombres y mujeres no somos iguales, somos complementarios. Pero sí ante la ley y ante la sociedad debemos
tener idénticas oportunidades, idénticos derechos, idénticos tratos, ¿no? Pero pasa que hay un segmento, yo lo llamo lumpenfeminismo, porque al final de la novela hay toda una larga sesión de psicoanálisis donde el protagonista confronta con una psicóloga y que hay que distinguir, ¿no?, lo que es el verdadero feminismo de un lumpenfeminismo de mujeres que no están politizadas, no tienen ni siquiera idea de quién fue Rosa Parks o quién fue Mary Wollstonecraft, que en el siglo XVIII hizo la Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres, por ejemplo. Mary Wollstonecraft fue la madre de Mary Shelley, que fue la que escribió Frankenstein, ¿no? Y fue una gran feminista de su época. Y ella ya decía, eduquemos a las mujeres no para parecer bellas, sino para que estén insertas en el mundo y lo modifiquen, ¿no? Entonces, esta es la verdadera premisa del feminismo. Y además, el feminismo que estamos viendo ahora, en buena medida, incita al odio. Y ningún humanismo puede incitar al odio. Un humanismo es justamente fraternal. Y el verdadero feminismo tendrá que ser, lo digo en el libro además, tendrá que ser totalizador y abarcar al género humano como lo que es, un género solo de hombres y mujeres que son humanos. Somos el género humano, todos, ¿no? Hay una cuestión muy interesante, no sé si me estoy alargando. No, es un placer escucharte. Hay una cuestión muy interesante que la CIA desclasificó hace poco, unos documentos sobre Gloria Steinem, que era una de las principales, vive todavía, tiene 93, 94 años Gloria. Gloria Steinem era una de las principales, la principal feminista en la década del 60 en Estados Unidos, y ella era una luchadora que cuestionaba todos los aspectos que hay que tener en cuenta en la emancipación de la mujer. No es solamente una cuestión de género, es una cuestión de mujeres excluidas por su raza, por su religión, por su condición socioeconómica, en fin. Entonces, claro, el feminismo debe abarcar el socialismo también, de alguna manera. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos a través de su agencia más oscura, que es la CIA? La agarró a Gloria Steinem y le dijo, mirá, esto hace poquito se supo, ¿no? Le dijo, mirá, vos que sos la líder del feminismo, a vos todas te siguen, vas a reorientar exclusivamente la lucha de las mujeres, esta lucha emergente, que en la década del 60 era muy fuerte, esta lucha emergente, la vas a orientar hacia estrictamente una cuestión de género. Los que tienen falo y las que no tienen. Entonces no te metas con las corporaciones, no te metas con la raza, no te metas con el sistema, porque vamos a actuar, ¿sí? ¿No? Es decir, entre comillas, un mensaje mafioso. Le hicieron una oferta que no podía rechazar, como dirían en El Padrino. Entonces Gloria Steinem, ¿qué hizo? Orientó la lucha feminista solamente a cuestiones de género. Entonces, el hombre es enemigo de la mujer per se. En vez de rescatar a un aliado importante en las nuevas masculinidades, como se habla ahora, la división es de género. Si sos hombre, sos enemigo, si no tenés falo, no. Entonces, una movida muy, muy justamente hábil por parte de Estados Unidos para que la lucha potentísima que significa de la mujer. Yo escribí un artículo hace muchos años titulado La columna invisible de la historia. Porque esto es la mujer, eso es la columna hasta ahora invisibilizada de la historia. Entonces, el despertar de la mujer frente a la lucha social puede poner en peligro todo el sistema. Enhorabuena que lo haga, pero orientado adecuadamente para alcanzar un mayor desarrollo de todas las partes que conforman la humanidad. No una cuestión de género. Pero bueno, hoy el feminismo que presenciamos está muy marcado por la lucha de género solamente, cuando en realidad es otra cosa. El verdadero feminismo es una lucha por un mundo más justo, totalizador e integrador de todas las partes, ¿verdad? De todas. Y aparte, escuchándote, pensaba, ¿y el hombre? Te pregunto a vos como hombre, ¿cómo se para en esta nueva realidad? A partir de esto que vos decís, del empoderamiento de la mujer, falso empoderamiento, claro. Lo que vos mismos criticás. Bueno, y el hombre frente a esta nueva realidad, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo te parás vos personalmente? No sé si lo planteás eso en el libro, como
el hombre, ¿no? Sí, sí, sí. A través del No, hay, protagonista. sí, por supuesto. En el texto hay reflexiones. Hay una amiga que fue embajadora de la Argentina en Cuba, una feminista, una de las principales, además, generadoras y luchadoras por las leyes del aborto, exdiputada. eh, ella decía, ¿no? Que el, el- el hombre debe, de alguna manera, reubicarse en una nueva masculinidad, ¿m? Que integre todas las partes también desde la lucha. El hombre es compañero de lucha de la mujer. Lo que pasa es que hay tanto ensañamiento ahora contra todo lo que representa lo masculino, que hay toda una contracultura que se está ¿Mm? generando incluso de las propias mujeres que no se sienten representadas por un feminismo extremo. Y hay hombres que están siendo víctimas, de alguna manera también, por los excesos que algunas feministas están introduciendo en los conflictos maritales, conyugales, denuncias falsas, Sí, es cierto. toda una serie de maltratos que no se hablan. Hay muchos hombres maltratados Sí, también, por eso te ¿no? decía, tanto del lado de la mujer, que Claro, es real, sí. pero ¿qué pasa con el hombre? Yo me quedé te vuelvo a decir, de ese dato, de decir, de la mujer que, que solicita el divorcio, ¿qué pasa con el hombre en estos tiempos frente Y el hombre a a estos avances? reinventarse, Claro, porque venimos de una herencia heteropatriarcal brutal, sí, ¿no? De las cuales han sido transmisoras las propias madres durante sí, generaciones, ¿verdad? sí, Madres machistas hay por doquier, por doquier. De hecho, la madre de la protagonista, que tiene una condición psiquiátrica en su cuenca natal, ha permitido que el único hijo varón de la casa utilice a las hermanas como sirvientas prácticamente durante años, ¿no? Y esto está basado en hechos reales, además. ¿Cuánto hay en la novela de autobiográfico o de... Yo digo que está en clave autobiográfica, que no significa que sea estrictamente autobiográfico, ¿no? Pero bueno, yo he escrito novelas históricas, por ejemplo, acá sí, te iba a preguntar y por El lo que... amante de rojo, por A ver, ejemplo, esta novela, que es una novela que transcurre durante las invasiones inglesas. Yo tomé como modelo una familia, la familia protagonista, que es una familia en decadencia económica, que cuando vienen los ingleses intentan, para recuperar su fortuna y su prestigio, acomodarse con la nueva invasión para ver si pueden hacer negocio, ¿no? Pero bueno, yo tomé una familia conocida mía, rica, Argentina, rica, pero en plena decadencia, en plena pauperización. Entonces, siempre hay cosas autobiográficas que el sí, autor vuelca en el libro. En algunos casos más y en otros casos menos, ¿no? Pero siempre es muy difícil separar al sí, autor sí. del hombre que hay detrás, ¿verdad? Y te iba a preguntar a partir de lo que hablaste acá, todo lo que nos fuiste contando y la última que mencionaste que hablabas de la época de las invasiones inglesas. ¿Siempre te gustó mucho la historia? Sí, 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 sí. Siempre. Siempre, a mí, no soy historiador, a mí me han invitado muchas veces a congresos, a dar conferencias en Latinoamérica y me ponen en la silla historiador, ¿no? Escritor, analista, historiador. Yo digo, no, y yo historiador no soy. Uno es historiador en tanto investiga Claro. y desde esa perspectiva, bueno, sí, el ejercicio histórico existe, ¿no? De hecho, por ejemplo, Norberto Galasso en sus 2 tomos de la historia argentina me menciona en el tomo 1 respecto de esta novela y bueno, yo sí Cuando escribí, por ejemplo, El amante de rojo, no existía Google, no existían los buscadores, Sí, no existía... Ahora, si uno sabe buscar, no tiene que moverse de su casa para una investigación histórica seria, sí, además, ¿no? Yo antes me quemaba la pestaña de esta novela, la escribí con 28 años y me pasaba, pero días enteros en el Archivo General de la Nación, en claro. la Biblioteca Manuel Gálvez de, del barrio de Once, cerca de la Facultad de Medicina. Investigaba, bueno,
todo lo que te puedas imaginar y fuera muy arduo, muy Sí, arduo, ¿no? además, lo que he leído, has escrito columnas, Sí, has sí, sí. escrito Sí, sí, sí. artículos. Sí, Por eso te preguntaba esto de la historia, Claro. porque vas a ir reflejando tu pensamiento. Pero también he leído sobre, y de lo que hemos hablado antes, que citás por ahí a veces filósofos o autores que tienen que ver mucho con la psicología. Sí, sí. ¿Eso te gusta? Sí, por ¿Has supuesto. investigado Sí, sí, sobre claro, eso? bueno, y he hecho terapia también. Sí, la novela sobrevuela mucho el tema de la sombra junguiana, ¿no? Como en este caso la protagonista, su sombra transgeneracional. Hay pasajes muy duros en la novela es muy cruda, ¿no? Porque, por ejemplo, la novela arranca en el año, no la voy a expoliar, ¿no? Pero arranca en el año 58, donde hay un accidente en los campos de Carrascas del Campo, que es en los campos de trigo, donde a un familiar, la trilladora de trigo le arranca de cuajo la pierna derecha, ¿no? A partir de ese episodio familiar, que fue real, de ese episodio familiar, eh, la madre, que era una campesina, la madre de este muchacho muerto, eh, entra en una desesperación existencial brutal y la descarga en la hija que queda viva, ¿no? Diciéndole, de hecho la obliga a estar de luto 3 años encerrada, una chica de 18 años, 3 años de luto encerrada en su casa, diciéndole todos los días: la que tendrías que estar muerta sos vos, eres tú, la que tendría que estar pudriéndose en el cementerio con los gusanos eres tú, porque Dios se tuvo que llevar a Luis, mi hijo varón. Hay todo un sistema ahí heteropatriarcal también funcionando en eso, ¿no? Y bueno, entonces esta niña, cuando se vuelve mujer, desarrolla una enfermedad mental, ¿no? Una esquizofrenia que determina todo el decurso familiar, incluso el decurso vital de la protagonista, que aunque haya viajado 10.000 kilómetros fuera de todo ese universo oscuro de la España más negra, cuando llega a la menopausia, a sus 50 años, explota y resuelve cuestiones transgeneracionales, aunque esté lejos, haya formado su propia familia, una familia nutritiva, feliz, con hijos sanos, en abundancia económica. Todo eso estalla en su cabeza, digamos, buscando justamente resolver todo lo que quedó irresuelto en esa España pobre y oscura que le tocó de niña, ¿no? Entonces, la novela tiene mucho de intertextualidad, tanto de psicología como de los mitos griegos incluso, ¿no? Sí. Entonces, tiene muchas capas. Además, es una radiografía social sobre el tardofranquismo en España, cómo son también las psicologías en las ciudades periféricas. Mercedes es una ciudad periférica, claro. Entonces cómo funciona también ese mundillo, ¿no? Entonces, bueno, el libro es bien crudo. Es un libro... Sí. Yo tengo algunas lectoras y lectores que... El récord son lecturas de 24 horas. Es una novela de 435 páginas. Oh. Y he tenido gente que se han sentido muy atrapados por el texto, con lo cual a mí me resulta un premio ya en sí mismo, claro. ¿No? Estamos acostumbrados a medir el éxito de un libro en si vendió mucho, vendió poco. A mí yo tengo amigos y amigas que están en el mundo literario, incluso profesores o profesoras de literatura, y yo les pregunto, ¿no? Bueno, nómbrame 5 libros de Chesterton, por ejemplo. Chesterton escribió 100 libros, una obra monumental, Chesterton, tanto de novelas como de artículos, ensayos. 100 libros, 100 y pocos. Y incluso profesores de literatura y saben mencionar 3, 2, 4, por ahí. Entonces no tiene que ver el impacto de un libro ni con las ventas, ni con que la obra del autor sea monumental, sino con el impacto que puede tener tanto en lo social como en lo emocional y en lo personal, ¿no? A mí muchas veces me han dicho, ese libro tuyo me cambió.
me cambió en un momento de mi vida, me sirvió muchísimo. Entonces hay un premio ahí ya implícito que tiene que ver con la filosofía sobre el arte, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve el arte, ¿no? Claro, ahí vamos, y yo también lo podría relacionar con esto que decís vos, de que por ahí todo está medido por el éxito, por la cantidad, por lo económico, Sí. ¿no es cierto? Por los likes ahora, claro, por todo eso, ¿no? ¿no es cierto? Por la mediatización, Exacto. si llegás a determinado lugar Exacto. o no, y por ahí, lo que vos decís, en la filosofía, si sirve para algo, también nos podríamos preguntar esto de qué entendemos por si sirve, pero lo tomo en lo que vos decías, si alguien le cambió o le hizo pensar, Claro, tal cual. que eso es lo fundamental, Exacto, replantearse cuestiones, cuestionar, porque pueden no estar de acuerdo con lo que vos proponés. Claro. Por Yo me he eso encontrado es lo lectores bueno. críticos con esta novela que he tenido muy interesantes discusiones, ¿no? Porque cada quien mira una obra de arte Sí. desde el lugar que le toca. Bueno, hablando de estas cuestiones del arte, ¿no? Te Sí. decía, Silvia, que en esta novela que publiqué en España, La merienda del diablo, menciono también al demonio, al diablo, pero bueno, son los dos libros únicamente que tienen títulos así diabólicos. Esta novela que transcurre en el mundo de la alta cocina francesa, un personaje le dice al otro que toda obra de arte, la obra de arte es un regalo al mundo en realidad, todos tenemos algún regalo al mundo que hacer, ya sea en el ámbito del arte o en otros, ¿no? El que cura, en fin, el que edifica un edificio, todos tenemos regalos para el mundo. Y el personaje le dice que toda obra de arte es como una piedra que alguien arroja a un barranco. Esa piedra puede caer en una grieta oscura y quedarse allí para siempre, o bien provocar un derrumbe y cambiar el paisaje. Entonces, cuando uno escribe un libro, o hace un cuadro, o una canción, o un himno, o lo que fuese, o una poesía, o una película, no sabe el impacto social, psicosocial, colectivo o individual que va a tener esa obra. Y eso es algo que nunca se va a poder mensurar. Sí, por supuesto hay películas de gran influencia, hay libros que han cambiado la historia, que sí son mensurables, pero un poco Sarmiento, cuando habla, ya no en el campo del arte, sino en el campo de la educación, pero que está muy interrelacionado. Cuando Sarmiento habla de educar al soberano, él lo que dice, entre líneas, es dediquémosle lo mejor que esté a nuestro alcance a ese niño ignoto, porque no sabemos si entre esa pléyade de alumnos que están ahí escuchando inocentemente, va a salir el futuro conductor de una nación, de una sociedad. Entonces, educar al soberano es, pongamos todo nuestro esfuerzo, porque el impacto que tiene nuestra palabra, nuestra enseñanza, en ese conjunto anónimo que tiene que desarrollarse todavía, no sabemos cuál va a ser. Lo mismo pasa con un lector. Cuando uno arroja un libro a los lectores, uno no sabe qué semilla está sembrando en la cabeza del lector. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Para sentirse feliz y realizado per se a la hora de escribir un libro. No tiene que ver con las ventas, no tiene que ver con si uno va por la calle firmando autógrafos, no tiene que ver con eso, tiene que ver con haber colocado la semilla, una semilla más, y arrojarla al mundo, que de eso se trata, ¿no? Un día estaba hablando yo con un sociólogo queridísimo amigo, que tiene mucha obra escrita en el ámbito de la sociología y los estudios sociales, y yo le decía, amigo, no lo voy a mencionar, pero bueno, los que me conocen saben a qué me estoy refiriendo, digo, todos nuestros libros, los míos humildes, los tuyos que son más importantes, los de Rabelais, Shakespeare y Cervantes, dentro de 100.000 años van a ser polvo de estrellas. O sea, no caigamos en la trampa de dejar huella, porque eso es muy relativo. Sí. Cada persona, cada artista tiene un campo de influencia muy limitado, más o menos. Yo el otro día hablaba con una chica de 30 años, no conocía a Bruce Springsteen.
no conocía a Bruce Springsteen. Entonces, el arte es aquí y ahora, para este momento, y después ya se verá. El libro perdurará, o la idea perdurará, o no, pero lo importante es arrojarla, ¿no? Entonces tiene que ver, este libro, El demonio del mediodía, tiene que ver con un momento muy actual que estamos viviendo, con una epidemia de divorcios, acicateados por una sociedad de consumo que enajena y coloniza las subjetividades. Claro. En este caso de la mujer, que está sujeta a una nueva opresión, que es la de no envejecer y mantenerse bella para la mirada heteropatriarcal. Por eso te iba a decir que en una parte que vos hablabas del feminismo y de la crítica, me quedé pensando, digo, qué contradictorio, ¿no? Porque esta cuestión de la realización, de la emancipación, del otro adjetivo que le quieras poner, lleve o vaya de la mano de estas cuestiones, claro, que tienen que ver con la belleza exterior o con ciertos cánones obviamente impuestos, como muy bien explicaste vos, porque nada es porque sí. Entonces parece contradictorio, por eso me parece bueno esto que vos decías que también debería redefinirse, o no me acuerdo la palabra que utilizaste, porque eso me parece fundamental. Y también quería preguntarte, porque lo explicaste así al pasar, o utilizaste para describir esta figura de la sombra junguiana. Junguiana, sí, sí, sí. Si lo podrías explicar un poquito. Sí, bueno, Jung, que fue uno de los grandes psicólogos y estudiosos de la psique luego de Freud, claro, en mi opinión, más grande incluso que Freud. Freud lo que hizo fue justamente descubrir que hay un inconsciente que domina, digamos, los actos, ¿no? Desde la oscuridad, ¿no? Desde la sombra. Por eso la sombra de Jung es el equivalente al inconsciente de Freud, ¿no? Y lo que dice Jung sobre la sombra, que no es necesariamente mala la sombra. La sombra es todo lo que vamos cargando en la mochila desde pequeños cuando nos reprimen, cuando no agradamos a los padres o te dicen esto no se hace. Entonces, aunque la pulsión diga sí, lo quiero hacer, es la vieja discusión freudiana, ¿no? De cultura versus natura. La cultura te dice, no, vos no podés matar al vecino aunque tengas ganas de matarlo. En cambio, claro, pero la pulsión dice, no, yo lo quiero matar porque me vuelve loco, me tira la basura en la puerta, no sé. Sí. Pero la cultura, con todas sus represiones, te dice, no, tenés que ser civilizado, tenemos que convivir. Se dirimen de otra manera los conflictos, ¿no? Bueno, claro. Entonces, esa confrontación entre natura versus cultura, yo creo que se da, ahora vuelvo a la sombra junguiana, ¿no? Pero se da de manera muy patética hoy en esta cultura del consumo y de la gratificación inmediata. No me importa nada con tal de cumplir con la pulsión. No me importa si tengo que desbarrancar, porque Jung dice, la sombra o uno la integra, o la niega o la integra, o incluso la sombra nos toma. Cuando la sombra nos toma, ahí es donde entran en juego los procesos autodestructivos y destructivos del entorno. La protagonista en esta novela es tomada por la sombra y destruye todo su entorno. Ella misma, con sesiones de radiofrecuencia durante 2 horas, diariamente, para sacarse las arrugas del canalillo, de los senos, de la cara, dándose baños de crema 2 veces por día, encerrándose en el baño para botox y ácido hialurónico, hincharse los labios. Bueno, una serie de parafernalias que son además instigadas desde la industria y desde la cosmética, una de las principales industrias, lo que más mueve dinero a nivel mundial es la industria de las armas, la droga y la cosmética, ¿no? Los laboratorios, ¿no? Claro. Con también la rama médica, pero son los grandes productores de dinero. Y la mujer hoy está atrapada como la presa principal de esa industria, ¿no? Entonces, claro, tienen
tienen su subjetividad absolutamente colonizada. Por eso también la industria cosmética está buscando ampliar nuevos sectores, por eso las chicas jóvenes cada vez están más, no sé cómo decirlo, cosmetologizadas, ¿no? Más cosmética a los 13, 14 años. Incluso la industria cosmética quiere captar al sector masculino, por eso sale el concepto de metrosexual. Que el hombre use cremas, que use crema de día, crema de noche, que se depile, que use crema depilante, que bueno. Claro, por eso hoy te decía Estamos yo, en un lugar, frente a esa descripción que hacías de la mujer, que en qué lugar se para el hombre, claro, y si sigue también ese camino, porque sí, es bueno, cierto, porque también la industria lo hay. busca ampliar. Claro. Y también en la industria, esto no viene a colación, pero también la industria farmacológica busca medicalizar a la sociedad. Cada vez hay más gente que toma antidepresivos, cada vez hay más gente que toma pastillas para dormir, que toma ansiolíticos, bueno. ¿Por qué? Porque es necesario mover la industria. De la misma manera que es necesario producir guerras, porque las fábricas de armamento tienen que darle salida a misiles, a bombas, a aviones. Esto es así, ¿eh? Muchos bombardeos que hace Estados Unidos tienen que ver con que tienen ya, hace 5 años tienen tantos misiles SAM ahí en stock y los tienen, y cada misil vale $1,5 millones, entonces lo tienen que mover. Entonces, yo me acuerdo, cuando bombardearon Damasco hace como 4 o 5 años, lo hicieron, en un solo día gastaron $1.200 millones, pero porque tenían que mover la cuestión. Cuando fue el escándalo de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, Bill Clinton ordenó el bombardeo en Sarajevo, justamente para distraer a la atención pública del escándalo que él estaba teniendo en la Casa Blanca. Entonces, así de siniestro es todo. Así de siniestro. Y esto de la mujer captada como objeto de consumo, lo estamos viendo en su apogeo ahora. Y esto es lo tremendo. Porque la mujer puede ir a contracorriente de lo impuesto por lo heteropatriarcal. Ahora estamos en un proceso, lo que decíamos recién, ¿no? Estamos en un proceso revolucionario, entonces hay picos donde están las feminazis y hay, bueno, entonces en algún momento esta revolución feminista va a encontrar la meseta donde todo esté adecuadamente integrado, los hombres con sus nuevas masculinidades, como compañeros de lucha y no como opresores. Pero la realidad es que hay todo un proceso, estamos en el inicio del gran proceso. En la década del 60, por ejemplo, las feministas se rehusaban a usar sostén, corpiños, ¿no? Así como el corsé, como Coco Chanel eliminó el corsé y fue un gran logro para un gran avance en la mirada, en el estar de la mujer en la sociedad, de una manera más cómoda, más libre. Después también se fueron de rosca y no usamos sostenes. ¿Qué pasó? Las estadísticas dijeron que 10 años después el 80% de las mujeres tenían no me acuerdo el nombre científico, un estiramiento de los senos porque, claro, por la gravedad se les caían los pechos. Entonces volvieron al sostén. Entonces ese querer diferenciarse del hombre no siempre es posible porque tenemos naturalezas orgánicas contrapuestas, distintas, o por lo menos adaptadas a cada uno a su función biológica, ¿no? Sí, además creo que también siempre hay otro tipo de movimientos que tratan de contrarrestar esto, ¿no es cierto? Esto que decíamos, nosotros decimos contradictorio, de buscar o proponer una vida mucho más natural, ¿no es cierto? Pero obviamente que es difícil ante tanta imposición, ante todo un modelo que se impone, y a mí personalmente lo que más me preocupa, como decía vos, cada vez más jóvenes, las chicas, ¿no es cierto? Porque nosotras, las mujeres de mi edad madura podemos tener otra mirada, pero pensando en las más jovencitas y adolescentes es mucho más difícil. Y por eso creo que también desde este espacio lo importante es abrir la mirada, conocer esta realidad,
pensar que puede haber otras miradas también, y como vos decís, dejar una semillita, Claro. por lo menos para decir, bueno, mirá, qué es lo que pasa, por qué se dio esto, cuáles son las consecuencias, y pensar que puede haber otra mirada. mirada. Sí. Yo lo que intento con la novela también es... Perdón, eso te iba a preguntar un poco cuando vos decías dejar la semillita. No sé si la palabra sería qué mensaje, pero qué es lo que desde vos quisieras dejar. Después, como vos decís, ya una vez que vos lo escribiste, lo editaste, ya el libro es del otro. Exacto. Del mundo. Del mundo. Pero desde vos. Bueno, hay muchas cosas. El libro tiene muchas capas de lectura, ¿no? Pero básicamente debemos tomar conciencia, yo creo, de que falta una verdadera docencia sobre los procesos menopáusicos. No estoy diciendo, yo no hablo de menopausia ni defino la menopausia, sino hablo de la menopausia de la protagonista. No todas las menopausias son iguales, ¿no? Tal cual. Entonces, cada uno tiene, ninguna adolescencia es igual a la otra, ningún proceso de envejecimiento es igual al otro, ningún proceso de separación es igual a... Hay patrones, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro, ahí el narrador, que es escritor en un momento de incertidumbre, porque no sabe lo que está pasando en realidad en su matrimonio. Fue todo tan repentino que un día la mujer le declara que yo no, estoy perdiendo el amor, ¿no? Y estaba en pleno revuelo menopáusico. Consulta desesperado la entrada de la Wikipedia, crisis de la mediana edad. Y la crisis de la mediana edad en la Wikipedia es bien característica del proceso fenomenológico que ocurre hoy con las mujeres que no tienen instrumentos y están acosadas por un bombardeo mediático y del consumo que no saben manejar. Entonces compran épicas de mujeres empoderadas cuando en realidad no tienen herramientas. Yo conocí un caso acá de una mujer que hacía alta costura y tenía un discurso feminista sin estar politizada, no tenía incluso ni idea de política, mucho menos feminista, no sabía quién era Rosa Parks, por ejemplo, y hacía alta costura y ponía en su Facebook, diseñadora de alta costura, no modista, como para que no la confundan con una simple modista o costurera, sin saber que Rosa Parks, que fue la precursora de los movimientos emancipadores de los negros, de las mujeres negras en Estados Unidos, era costurera. Y Rosa Parks, a los 42 años, estaba un día en un autobús, en el año 55, y la obligan a levantarse del asiento para blancos, y ella se niega. Y se arma todo un revuelo, la llevan detenida, y Martin Luther King, que no era una persona conocida, recoge esa lucha de Rosa Parks y forma el movimiento social que después transformó el mapa político social estadounidense. Entonces, una simple costurera determinada y con convicciones políticas, revolucionó la sociedad norteamericana. Y entonces esta aclaración de alta costura, no costurera, es lesivo desde un montón de perspectivas, ¿no? Habla muy mal de lo que eso quiere vender, que es estatus, que es prestigio, cuando además en paralelo se están levantando consignas o premisas feministas que no se entienden, o que esa persona no las entiende en el fondo. Entonces se quedan con lo peor. El hombre no, hay que machacarlo, al hombre hay que destruirlo, no, hay que hacerlo sufrir, sacarle toda la plata que puedas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces hay una mezcla muy, muy espesa ahora, que tiene que encontrar su cauce y filtrarse, ¿no? Es el trabajo además de las propias mujeres. De hecho, ya hay todo un movimiento contracultural de parte de muchas mujeres que dicen, yo no me siento representada por esto. Sí. Yo no quiero destruir al hombre porque es mi complemento. Incluso a mí me gusta que el hombre me mime, que me cuide, y también el hombre tiene que aprender a ser cuidado, que lo mimen. Adhiero. Entonces, estamos en momentos de transición. Sí.
Eso te iba a decir, creo que es una transición cultural muy potente. El mundo está transitando incluso a una transición con inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías. Estamos al borde de una tercera guerra termonuclear, una tercera guerra mundial que va a ser termonuclear. Lo que está pasando ahora entre Israel e Irán pone en peligro todo. Entonces, no terminamos de entender que siempre los procesos sociales o son integradores y son cooperativos, o no son. Por lo menos el fin último debe ser cooperativo, porque la lucha de clases existe, la quieren negar, pero la lucha de clases existe. Entonces, la lucha de clases es yo lucho contra tu clase, pero para que al final todos podamos convivir de una manera adecuada y en el ejercicio de la plena realización de cada una de las partes, ¿no? Y esto con el feminismo no se está entendiendo de momento, no se está entendiendo. El hombre tiene tanto derecho a vivir plenamente como lo tuvo la mujer en su momento, cuando era opresiva, oprimida, quemada por bruja, relegada en los trabajos, mal pagada. Bueno, esto ya está en proceso de revertirse, a Dios gracias, pero la solución no es la aniquilación de la otra parte, sino la integración conjunta. Bueno, habrá que acomodarse a estos nuevos tiempos de una manera. Esto lleva todavía, tiene un trayecto. Un tiempo. Bueno, y todo esto es también parte de lo que está en la novela, me refiero a estos cambios que vos estás hablando. Sí, claro, todo esto está muy reflejado en la novela, y aparte la novela trata de un divorcio gris, que son los que se llaman después de los 50 años, ¿no? Sí. Que es un fenómeno emergente bastante común ahora, y que desbarata todo, porque hay gente que tiene 40 años juntos y son gente mayores de 60 años, y de repente, claro, él o ella deciden separarse, pero porque hay una cultura enquistada en la psique colectiva de me estoy perdiendo de algo. Fuera del matrimonio me estoy perdiendo de algo, hay tanto brillo ahí afuera, que hablamos de los espejitos de colores anteriormente, hay tanto falso brillo por fuera. Yo para escribir el libro hice tomé como campo de investigación Tinder, me anoté por 3 meses. Mira. Y es horroroso, es pavoroso, ¿no? Porque está lleno de mujeres que cosificadas, se autocosifican, se mercantilizan en poses sugestivas, mostrando escote, mostrando trasero, y con un discurso feminista. Ahí es lo que te decía de la contradicción. Machirulo, no sé qué, abstenerse, ponerle X si no te gusta esto o lo otro, y te estás ofreciendo como una mercancía barata, además, de carnaza barata, porque yo he visto cosas muy incongruentes. Después están las mujeres que busco un compañero, busco esto, y están a lo mejor en la foto en la playa, no sé, tomando sol. Pero la inmensa mayoría muestran poses automercantilizadas, ¿no? Luego me dijeron que el sector de los hombres del Tinder, que es peor incluso, ¿no? Me dijo, no, vos no sabés, una amiga me dijo, no sabés lo que es el Tinder de los hombres, que dan vergüenza. Claro, hombres haciendo labios en pose también. Porque esa es otra también del aspecto de este proceso que está teniendo forma, que la mujer se está masculinizando y el hombre se está feminizando. De hecho, se ha constatado que el hombre actual produce muchos millones menos de espermatozoides que hace 30 años atrás, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto conlleva también cuestiones que van no solamente a lo sociológico, sino a lo biológico, cultural. Estamos en un campo totalmente virgen de lo que llega por delante, ¿no? De hecho, el feminismo está siendo atrapado por los otros feminismos que incluyen otros géneros. El transfeminismo, de las transgéneros. La última marcha que hubo aquí en Mercedes por el Día de la Mujer, la mayoría no eran mujeres, eran de otros géneros, trans, por ejemplo, que hay que incluirlos, por supuesto. Todos los géneros deben ser aceptados, respetados y conceptualizados como ellos demandan, ¿no? Cada uno tiene la libertad de identificarse como quiera,
También es verdad que ha habido cierto apuro, no es un fenómeno en Argentina, también en Europa ha pasado. Yo viví 11 años en España. Ya hay mucha prisa por que los jóvenes a mí me pasa yo tengo hijos adolescentes, ¿no? Muchos compañeros y compañeras se empiezan para llamar la atención, básicamente, se autoperciben hombre, mujer o sin género o trans, y empiezan incluso a hacerse tratamientos hormonales que después se arrepienten. Sí. No hay que apurarse con esas cosas. Un chico de 15 años que de repente por llamar la atención dice, empiezo a pintarme los labios, me hago las uñas y empiezo a decir que me percibo mujer, está perfecto si lo quiere hacer, pero no nos apuremos a castrarlo químicamente, porque ese chico a los 18 años a lo mejor cambió de opinión y se dio cuenta de lo que eso fue una excursión al otro lado por la presión mediática además, ¿no? Entonces, todos estos procesos están implícitos un poco en la novela, que en realidad cuenta una historia de un divorcio y desde adentro, desde la crudeza de lo que pasa en la mente, en el corazón, no solo del narrador, sino de su esposa y de todo el entorno, ¿verdad? Y que por supuesto tiene montones de aristas por todo lo que hemos hablado, y seguramente muchísimo más que no podremos hacerlo, pero que abarca todo un análisis tan rico que, bueno, no queda más que invitar también a todos los que nos acompañan y los que después nos van a ver, escuchar, a poder leerlo. Pero me quedo con esto de conocer realmente la realidad. Esto que vos decías, bueno, me percibo, me autopercibo, sin saber mucho. Claro. Ahí vamos, nos sumamos a la ola. Exacto. Entonces, bueno, parar un poquito, esta cuestión que vos decías del bombardeo, de la inmediatez, parar un poquito. Reflexionemos, paramos un poquito, reflexionemos, y creo que este libro me parece que tiene mucho para eso, mucho de la actualidad. Entonces lo vamos a invitar a que aquellos que quieran comprarlo, que quieran leerlo, es de Acercándonos Ediciones, ¿verdad? Sí. Aquí en la ciudad de Mercedes lo pueden adquirir. Desde hace unos días se puede obtener en Libros a Nuevo en la 28 y 23. Y en estos días también en Chelén Libros. Y en las librerías de Buenos Aires, por supuesto. Y en la dirección digital de Acercándonos Ediciones para comprar en formato digital. También, sí, eso claro, es importante. Sí. Y otras novelas son de la misma... No, acá tengo de Sudamericana, otras editadas en España, en la que fue premiada fue editada por Gran Guiñol Ediciones allá en Madrid. Bueno, pero pueden también, si no como... Hoy por ejemplo, muchos de mis libros se adquieren... hay una librería que es la más grande del mundo, que es Barnes & Noble, que es en Inglaterra, y los tienen en castellano y se pueden adquirir vía avión. Pasa que sale más caro el envío. Claro, sí, yo edité bastante en España, en Europa, entonces claro, están online, pero desde acá de la periferia argentina cuesta adquirirlo. Bueno, Alejo, te quiero agradecer enormemente. Vos, ha sido un gran placer. Lo mismo. Placer entrevistarte. Como siempre digo, espero que no sea la última y que nos reencontremos en algún otro momento. Encantadísimo. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias.